Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 339 realista. La familia Lu se quedó con las manos vacías. Frente a la residencia del clan Zhao, que estaba custodiada por un patriarca del núcleo dorado, Lu Wenen, naturalmente, no podía simplemente dirigirse precipitadamente. No importa cuán confiado estuviera en su poder y el de su primo, era imposible que fuera tan arrogante como para pensar que ellos, que estaban en las etapas inicial y media de la etapa de iluminación inicial, podrían luchar contra un viejo monstruo de núcleo dorado. Después de todo, la capital de Ian estaba bajo el control de la familia Lu. Después de que se informó el asunto, los altos mandos de la familia Lu tomaron medidas de inmediato. Lu Chaoxi estaba actualmente ocupado con el trabajo y no podía moverse. Min Chao era relativamente más libre, así que tuvo tiempo de salir y pasar el rato. No era seguro para ella venir sola, así que trajo a su cuñada Li Yanling y a Aisande de la secta Kingfen con ella. Las 3 píldoras doradas no deberían ser un gran problema en la ciudad de Ian. Si algo sucediera, la espada inmortal que camina en la nube de la secta Yunxiao, Bai Nantian, todavía estaba en la ciudad de Ian. Durante este periodo de tiempo, habían estado realizando la etiqueta de la generación más joven y estaban bastante familiarizados con este cultivador naciente del reino del alma de la secta Yunxiao. Fue inesperadamente amable con ellos y era mucho más fácil llevarse bien con ellos de lo que habían imaginado. En la ciudad Ian actual, todavía había un problema que un cultivador de almas naciente no podía resolver. Lu Minchao no lo creía. Incluso si las 4 grandes familias y la mayoría de los cultivadores de alto nivel bajo el poder de la corte imperial desertaran colectivamente, probablemente no quedarían más de 5 cultivadores de núcleo dorado. Además, tal cosa era obviamente imposible. Si alguien con malas intenciones pudiera detener a tanta gente, la familia Lu habría recibido noticias al respecto. Después de todo, la corte imperial nunca había sido un todo monolítico. Además de sus conflictos internos, también había muchos cultivadores en la corte imperial que originalmente se inclinaban por la secta Yunxiao o incluso se convirtieron en funcionarios. Después de recibir la noticia, Lu Minchao, Li Yanling y Aisande acudieron de inmediato a la corte suprema. Lu Wenen ya había movilizado a los agentes de la corte suprema. Se dirigieron a la residencia Zhao a una velocidad muy rápida. Tomada por sorpresa por un ataque tan repentino, la residencia Zhao no pudo oponer ningún tipo de resistencia antes de que fuera completamente controlada. Sin embargo, la familia Zhao tenía mucha gente y les era imposible llevar a cabo actividades importantes de evacuación en este corto periodo de tiempo. Sin embargo, no quedaba mucha gente en los niveles superiores. Según la información, el clan Zhao debería tener al menos 10 a 15 cultivadores de iluminación inicial. Sin embargo, solo 3 permanecieron en la mansión. Además, después de que llegó la familia Lu, los 3 quedaron estupefactos y no tenían idea de lo que había sucedido. En cuanto al patriarca del núcleo dorado, no se lo veía por ninguna parte. Anuncios de Put Future. Esto no era algo increíble. Cuando se descubrió a Lu Wenen mientras monitoreaba a Zhao Huilin, ya estaba destinado que el clan Zhao definitivamente haría un movimiento. Solo se puede decir que los movimientos de la otra parte fueron lo suficientemente rápidos. Sin embargo, no era como si la familia Lu no tuviera planes para esto. Se envió gente desde todas las direcciones, dirigiéndose directamente al otro de los 4 grandes clanes, que eran los clanes Zhan, Guan y Mo. Cada equipo celebró un edicto imperial. Lu Minchao había invitado al emperador de Gran Ian, Li Chengzong, a este lugar antes de que ella viniera. En cualquier caso, Li Chengzong ahora era una almohadilla de tinta con forma humana, por lo que pedir un edicto imperial o algo así era tan fácil como pedirlo. Sin embargo, este asunto seguía siendo bastante importante. Después de todo, se trataba de estatus y rectitud. Los 3 edictos imperiales habían especificado que los patriarcas familiares de las 3 grandes familias debían acudir inmediatamente a la residencia de la familia Zhao para ver a Lu Minchao. Los 3 clanes habían enviado gente, pero solo el clan Mo Ruai, el patriarca, había venido personalmente. El clan Duan y el clan Zhang habían enviado solo personas insignificantes. Cuando llegó Mo Ruai, su expresión era oscura. Por supuesto, sabía por qué lo llamaron de repente. A pesar de que un edicto imperial le había ordenado que viniera, era claramente la intención de la familia Lu. Y esta vez, había venido aquí personalmente. Sin duda, había expresado claramente su actitud y la del clan Mo. Querían encontrar una manera de sobrevivir bajo el nuevo orden.
Incluso si el futuro fuera incierto y no fuera tan cómodo como antes, al menos el riesgo no sería tan grande. Gracias por tu arduo trabajo, Changqing. Los 3 cultivadores de núcleo dorado del estado de Feiyun aún mantenían una actitud respetuosa hacia Morruai. Sin embargo, ¿puedo preguntarle a Tai Changqing si sabe cuál es el plan de los otros 3 clanes? No lo sé, Morruai sonrió amargamente y dijo, deberían poder adivinar mi actitud. No hablaron de este asunto conmigo. Está bien, dijo. Lu Mingchao asintió y luego preguntó. En un momento, deberíamos ir a cazar a los conspiradores de las familias Zhao, Zhang y Wan. ¿Tai Changqing estaría dispuesto a venir? La amarga sonrisa en el rostro de Morruai se profundizó. Anuncios de Put Future. Parecía que su presencia no era suficiente. Por las palabras de Lu Mingchao, tuvo que presentar otra prueba de lealtad. Las 4 grandes familias de la ciudad de Ian fueron una vez las 4 familias de funcionarios más prominentes de la dinastía Ian. Eran poderosos y eran la mano derecha del emperador. Había mucha competencia entre ellos, especialmente el clan Mo. En los últimos años, debido a que apoyaron al príncipe heredero Li Chengzong, tuvieron muchos conflictos con los otros 3 clanes que apoyaban al nieto imperial Li Xuanao. Pero en todo caso, estos conflictos no eran graves, e incluso podría decirse que se limitaban a conflictos internos. De hecho, muchos de los miembros de los clanes de las 4 familias tenían una buena relación personal entre ellos. Incluso hubo muchos matrimonios entre ellos, y también hubo muchas colaboraciones en intereses e industrias. En tales circunstancias, si Morruai atacara directamente a los otros 3 grandes clanes, se vería obligado a pelear con los poderes tradicionales de la corte imperial. Morruai realmente no quería hacer esto. Pero ahora que las cosas habían llegado a esto, ¿qué otra opción tenía? O más bien, ya que estaba aquí, significaba que había hecho su elección. En este momento, no era más que desechar por completo la idea de estar en 2 lados y mantenerse más firme en la posición que ya había dejado en claro. No tuvo más remedio que entregar esta prueba de lealtad. A pesar de que estaba extremadamente poco dispuesto en su corazón, Morruai solo pudo asentir con la cabeza después de dudar por un momento. Lu Mingchao sonrió y dijo, entonces hagámoslo. Justo cuando dijo estas 2 palabras, su expresión cambió repentinamente y dijo, secuestraron a Li Xuanao. La expresión de todos cambió, pero reaccionaron de inmediato. Esto era de esperar. Si sacara a Li Xuanao, realmente podría comenzar desde cero y causar una ola de problemas. Era obvio que el Partido Realista ya no podía competir con la familia Lu y la secta Yunxiao en la ciudad de Ian. Independientemente de si la abdicación era real o no, tenían que tomar medidas. Aparte de Li Chengzong, que ya se había convertido en emperador y estaba decidido a abdicar del trono en un futuro próximo, la única persona que podía heredar el puesto de la corte imperial del clan Li del Gran Ian era Li Xuanao. Todavía debo 16k. Buenas noches. 340 Capítulo 339 Escape furtivo. El lugar donde Li Xuanao, o más bien, todos los descendientes directos de Li Xiwen, estaban siendo vigilados y puestos bajo arresto domiciliario no carecía de precauciones. Incluso podría decirse que la seguridad era relativamente estricta. No era que el clan Lu y la secta Yunxiao no pensaran que podría haber personas con malas intenciones a las que se les ocurrirían tales ideas. Ese lugar estaba constantemente custodiado por un cultivador de núcleo dorado, el taoísta Yunxuan. Después de recibir la noticia, Lu Mingchao, Ai Sande y Li Yanlin tomaron medidas. Incluso prestaron especial atención e informaron a la secta Yunxiao. También acordaron enviar un cultivador de núcleo dorado para ayudar a Yunshuan y fortalecer la guardia. Lógicamente hablando, con 2 Hindan aquí, deberían poder descansar tranquilos. Pero algo aún sucedió. Cuando llegaron los 3, vieron a Yunshuan y a otro cultivador de la secta Yunxiao llamado Duan Mulun atrapados en un enorme cristal como si estuvieran congelados por dentro. Al ver esta escena, los 3 se sorprendieron al principio, pero luego se calmaron. Yunshuan y Duan Mulun estaban bien. Simplemente estaban atrapados. Los cultivadores ordinarios que los rodeaban no tenían medios para resolver este problema. Sin embargo, los 2 cultivadores de núcleo dorado sellados en el cristal, aunque parecían tranquilos en la superficie, de hecho estaban tratando de generar poder para romper el sello. Por lo que parece, incluso si nadie viniera a salvarlos, probablemente no tardarían mucho en resolver el problema y escapar. Sin embargo, no había tiempo para esperar. Los 3 atacaron al mismo tiempo. Desde el exterior, rompieron rápidamente el cristal y rescataron a las 2 personas atrapadas en el interior. Después de que Yunshuan fue liberado, inmediatamente señaló en una dirección y dijo:
fueron por ese camino. Es posible que podamos alcanzarlos ahora, pero debemos tener cuidado. Tienen un tesoro mágico muy poderoso en sus manos que tiene la capacidad de sellar el cuerpo. Será problemático si estamos sellados. Luego se volvió para mirar a Lu Mingchao. Definitivamente se refería a Mingchao cuando dijo que podía ponerse al día. En cuanto a los demás, no sería fácil alcanzarlos ya que había pasado bastante tiempo. La otra parte definitivamente no intentaría escapar de la ciudad de Ian. Después de todo, no podían volar. Sin embargo, podrían separarse y esconder a Li Xuanao, el nieto imperial. Anuncios de Put Future. Eran los verdaderos tiranos locales de la ciudad de Ian, y en una ciudad tan grande, no fue un gran problema encontrar una manera de ocultar temporalmente a una persona. Pensando en ello, podrían dar un paso más y pensar en una forma de enviar al nieto imperial. Si realmente lograran escapar y esconderse, entonces las cosas serían realmente difíciles de manejar. No era que no hubiera forma de encontrarlos más tarde, pero eso requeriría mucho esfuerzo y la conmoción sería aún mayor. Si la otra parte realmente tuviera algún medio inesperado como una serpiente local, entonces realmente podrían escapar con éxito. La mejor manera era, por supuesto, resolver rápidamente el asunto mientras aún había esperanza de ponerse al día. Entre ellos, Lu Mingchao tenía la mayor probabilidad de alcanzarlos. Aunque Yun Xuan nunca había peleado con Mingchao, había estado en el estado de Feiyun durante tantos años que sabía un poco sobre las habilidades de Lu Mingchao. Cuando estaba en la etapa de iluminación inicial, Lu Mingchao ya había dominado una habilidad que le permitía brillar. Ahora, ya era un cultivador de núcleo dorado, por lo que su habilidad en este aspecto definitivamente sería más fuerte. Mingchao entendió las intenciones de Yun Xuan y no se negó. Inmediatamente activó la caminata en el vacío y voló en la dirección que señaló Yun Xuan. Su figura desapareció en un instante, y cuando reapareció, ya estaba al final de su visión. Con otro destello, desapareció. Entre las personas presentes, Morrua y Duan Mulun nunca habían visto los métodos de Lu Mingchao. Ahora que lo vieron, todos estaban un poco atónitos. Este método era bastante poderoso. En este mundo, había otros métodos similares. Sin embargo, en general, seguía siendo un movimiento de alta velocidad. Sin embargo, el caso de Lu Mingchao fue completamente diferente. Por lo que podían sentir, Lu Mingchao realmente había desaparecido y reaparecido de repente. Ella no usó ningún medio de velocidad explosiva para lograr esto. Esto fue muy inusual. Más importante aún, podían sentir que no era demasiado extenuante para Lu Mingchao moverse así. Deja de mirar, vamos a ponernos al día. Vamos. Li Yanlin dijo con indiferencia mientras montaba la nube y volaba. Las otras 4 personas lo siguieron de cerca. Incluyendo a Lu Mingchao, que ya los había perseguido, tenían un total de 6 cultivadores del reino del elixir dorado en este viaje. Este era un poder contra el que el enemigo no podría luchar sin importar qué. Lo único de lo que tenía que preocuparse era si Lu Mingchao podría alcanzarlo. O más bien, podría hacer que el enemigo se quedara. Anuncios de Put Future. Mingchao parpadeó 3 veces seguidas, cubriendo una gran distancia. Luego, dejó de usar la habilidad y comenzó a volar como de costumbre. La presión de caminar en el vacío ya no era grave para ella en esta etapa. Mientras no lo usara demasiadas veces seguidas, no habría demasiado problema. Lo que era diferente de antes era que su tiempo de recuperación también se había vuelto extremadamente rápido. Mientras descanse por un corto tiempo, podrá disipar la mayor parte de la presión del vacío acumulada y luego continuar usando la caminata del vacío. Al mismo tiempo, después de alcanzar la etapa del núcleo dorado, había desarrollado aún más sus propias habilidades y podía brillar aún más. Después de 3 destellos, ya había cubierto una cuarta parte del área urbana. Desde lejos, podía sentir el aura de un enemigo que se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, activó de nuevo el camino del vacío, queriendo alcanzarlo. Después del primer destello, estaba a punto de lanzar un segundo destello cuando vio una luz azul sobre su cabeza, envolviéndola. Su expresión cambió ligeramente. Esta era una trampa preparada para ella. Esta luz azul la hizo recordar la advertencia de Yun Xuan. Además, también podía sentir que el atributo de este poder era muy similar al cristal que selló a Yun Xuan y sumó. No se atrevió a ser descuidado y ni siquiera se arriesgó a escapar caminando por el vacío nuevamente, en caso de que fuera sellado antes de que el destello hiciera efecto. Ella liberó directamente el poder del vacío. Su desarrollo de las raíces de Void Spirit nunca se detuvo a lo largo de los años.
Ahora, cuando salió del vacío, pudo liberar directamente el poder del vacío que sacó en el proceso de aparecer en el mundo real. Esto hizo que sus ataques fueran aún más feroces. En este momento, este movimiento no estaba destinado a golpear a alguien, sino a deshacerse de la trampa a la que se enfrentaba. La energía del vacío de su cabello formó una onda de energía negra púrpura a su alrededor. La luz azul que entró en contacto con él se derritió como la nieve al encontrarse con el sol. Lu Mingchao miró hacia abajo con frialdad. Un anciano con la espalda encorvada sostenía un bloque de cristal en la mano y la miraba. Lu Mingchao sabía quién era. El último cultivador del núcleo dorado del clan Zhao, Zhao Weiyu, que se acercaba al final de su vida. 341. Préstame la cabeza del viejo Zhao. Zhao Weiyu estaba un poco decepcionado porque no logró acertar. Podía sentir que el poder liberado por este joven cultivador del núcleo dorado del clan Lu era poderoso y misterioso. Tenía una naturaleza muy especial. De lo contrario, no habría podido romper el efecto de su tesoro secreto tan fácilmente. Pero, todavía soy viejo. Zhao Weiyu tuvo que admitir esto. Anteriormente, después de haber secuestrado a Li Xuanao, sabían que los cultivadores del clan Lu eventualmente los alcanzarían. Zhao Weiyu se ofreció como voluntario para quedarse e intentar ganar más tiempo para los demás. Con la experiencia de un cultivador experimentado, había tendido una emboscada después de sentir los movimientos de Lu Mingchao desde la distancia. También había predicho con éxito la ruta de movimiento de Lu Mingchao por adelantado y usó el misterioso sello de cristal en su mano para tratar de controlar a Lu Mingchao, que acababa de dejar el estado de destello y estaba a punto de parpadear nuevamente pero no había podido salir. Todo el presagio que había presentado antes era extremadamente preciso, pero al final, se rompió por la fuerza. Aunque esto se debió a la habilidad especial de Lu Mingchao, para decirlo sin rodeos, si tuviera 50 años menos y sus habilidades no hubieran disminuido, definitivamente podría usar este tesoro secreto de alto grado para sellar firmemente a Lu Mingchao. Pero ahora, ya era demasiado viejo para verse bien, y no le quedaban muchos años de vida. El verdadero ki que había usado toda su fuerza para exprimir era tan lamentablemente pequeño, hasta el punto de que había sido pisoteado hasta la muerte. Aunque era una pena, estaba dentro de sus expectativas. Los movimientos de Zhao Weiyu parecían un poco lentos mientras guardaba el cristal de sellado misterioso y sacaba un bastón. Lu Mingchao observó todo el proceso desde el cielo. Durante este proceso, tuvo innumerables oportunidades para activar la marcha en el vacío, bajar y, al mismo tiempo, usar la energía del vacío para desatar una explosión. Luego, usaría la espada sagrada de platino con la explosión etérea y directamente le daría a esta vieja cosa una serie de movimientos despiadados. De hecho, ella realmente quería hacer eso. No se había olvidado de la venganza de la familia Zhao. Aunque fue la familia de Paz Zhao en el estado de Feiyun quien cometió crímenes terribles contra la familia Lu, habían estado separados de la familia Zhao de la ciudad de Yan durante cientos de años. Incluso si 9 generaciones de su familia fueran ejecutadas, la familia Zhao de la ciudad de Yan no sería castigada. Sin embargo, Lu Mingchao no estaba contenta cuando vio al hombre con el apellido Zhao. Sin embargo, aún no había perdido su compostura básica. Justo ahora, en realidad estaba un poco sorprendida por la emboscada certera. Nunca antes había estado atrapada en el vacío durante una batalla. Esto la hizo más o menos temerosa de este anciano. Ella creía que para que una persona así actuara tan lentamente como si estuviera llena de defectos, debe haber algo bajo la manga. Puede que tenga algunos trucos bajo la manga. Si se apresuraba imprudentemente, estaría en serios problemas. Anuncios de Put Future. Dejando a un lado su ira y odio, pensó racionalmente que su misión esta vez no era matar a este anciano que estaba a punto de morir. ¿Por qué molestarse con la otra parte? A lo lejos, 5 de sus compañeros estaban en camino. Naturalmente, cuidarían de Zhao Weiyu. Con este pensamiento, Lu Mingchao inmediatamente se dirigió en la dirección donde vagamente había sentido el movimiento. Los movimientos de Zhao Weiyu ya no eran lentos. Levantó su bastón y apuntó a Lu Mingchao. Mingchao inmediatamente sintió que el vapor de agua se extendía a su alrededor. El vapor de agua hirvió repentinamente, trayendo consigo una fuerte sensación de ardor. Sin embargo, mientras no fuera el poder del cristal, no había nada que temer. Inmediatamente activó la caminata en el vacío y, en un instante, su cuerpo apareció muy lejos. Zhao Weiyu se rió amargamente. Si no podía detenerla, no podía. De hecho, después de que fallara la primera emboscada, básicamente había perdido toda esperanza de detener a Lu Mingchao. Solo había hecho su mejor esfuerzo en este momento.
Esperaba que su actitud arrogante atrajera a Lu Mingchao para que dejara de perseguirlo y tomara la iniciativa de atacarlo. Desafortunadamente, la joven estaba muy tranquila. Si él no podía detenerla, que así sea. Había algunos viejos amigos que protegían al nieto imperial, Li Xuanao. Los métodos de Lu Mingchao pueden ser especiales, pero no tanto como para que esas pocas personas no puedan detenerla incluso si unen sus fuerzas. Zhao Weiyu miró detrás de él. Podía sentir que todavía había gente viniendo. Después de esperar pacientemente un rato, llegó. Miró a la persona con la que estaba más familiarizado y suspiró. Mo Ruai, todavía has hecho tu elección. Zhao Weiyu, todavía estás vivo. No me atrevo a morir. Quiero mantener un cuerpo roto, para poder al menos luchar por la gran dinastía Yan una vez más. ¿Por qué molestarse? Mo Ruai suspiró de nuevo. Quiso decir algo pero fue interrumpido. Li Yanlin dijo con frialdad. No hay tiempo que perder. Min Chao ya está en la persecución. El tiempo es la esencia. No lo desperdicies con este viejo. Mo Ruai, te dejaré a esta persona. Necesito ver su cabeza después de esto. ¿Está bien? Tomando una respiración profunda, Mo Ruai dijo. Sí. Anuncios de Put Future. Ya había llegado a esta etapa, ¿qué más sabía que no podía hacer? Después de decir eso, Li Yanlin comenzó a usar sus propios métodos. Una gran mancha de nubes y niebla cubría toda el área. La expresión de Zhao Weiyu cambió ligeramente. Reconoció que este era un método que solo Shenton podía usar. Su verdadera esencia surgió, queriendo encender el vapor de agua que formaba las nubes a su alrededor y usar el método del enemigo para detener al enemigo. Sin embargo, fracasó. Su verdadera esencia no podía hacer hervir el vapor de agua que formaba las nubes circundantes. Cuando arrojó su verdadera esencia, fue como una piedra que se hunde en el océano, no hubo más movimiento. Con su experiencia, pudo entender que había perdido en la lucha por el control. Tomando una respiración profunda, quería continuar apretando su cuerpo, encontrar más esencia verdadera en su cuerpo e intentar recuperar la iniciativa. Pero al mismo tiempo, una espada voladora Light Blue lo cortó. Solo pudo levantar su bastón y disparar una gota de agua, que chocó con la espada voladora. 10.000 gatos de agua pesada. Anciano Zhao, eres bueno. No esperaba que pudieras usar un hechizo así a tu edad. Zhao Weiyu no tuvo tiempo de hablar. Quería detener a los 5 cultivadores de núcleo dorado que se precipitaban. Incluso si arriesgara su vida, solo podría detenerlos por un corto tiempo. No le importaba. Pero parecía que no logró ganar tiempo. Li Yanlin usó el poder de su arte divino para suprimir sus técnicas de hechizo y bloqueó su percepción. Luego se fue con los otros 3. E incluso si tuviera que arriesgar su vida e intentar detenerse y perseguirlo de nuevo, todavía había Mo Ruai detrás de él. Anciano Zhao, ya eres tan viejo. ¿No es bueno para ti liderar a la familia Zhao en paz? ¿Por qué quieres involucrarte en esto? Lo que siguió a las palabras de Mo Ruai fue la espada voladora azul lago que acababa de ser arrastrada. La gracia del emperador es ilimitada y tengo que devolverla. Desde que yo, Zhao Weiyu, me uní al ejército hace más de 400 años, he sido un guerrero de Greatian, un general de Greatian. Es imposible para mí sentarme y ver al clan Lu usurpar el trono. Si pagas la gracia del emperador, tu familia Zhao será exterminada. El clan Zhao, a partir de mi bisabuelo, ha recibido la gracia del emperador. Después de disfrutar de 1000 años de riqueza, llegó el momento de devolver el favor. Lo haré incluso si tengo que aniquilar a todo mi clan. Este Mo está impresionado. La niebla gradualmente se volvió más delgada. La figura de Mo Ruai se podía ver vagamente en la distancia. Su voz también parecía haberse vuelto más clara. Pero no puedo tomar esta decisión. Tengo que ser responsable de las decenas de miles de personas en el clan Mo. Hoy, tomaré prestada la cabeza del anciano Zhao como muestra de la lealtad de mi familia Mo. En el futuro, si la familia Mo todavía puede permanecer en la ciudad de Ian, definitivamente le ofreceremos el arco conmemorativo de la lealtad y la rectitud, anciano Zhao, y continuaremos quemando incienso. 342 Escupir saliva. Este anciano en realidad todavía tiene ese método a una edad tan avanzada. Sosteniendo la cabeza de Zhao Weiyu, el rostro de Mo Ruai estaba ligeramente pálido. En la batalla de ahora, había pensado que ganaría fácilmente y con una mayor ventaja. Sin embargo, cuando realmente empezaron a pelear, se dieron cuenta de que la situación no era así. Zhao Weiyu era viejo y frágil. Había pensado que había muerto de vejez hace décadas, pero en realidad había sobrevivido hasta ahora. Sin embargo, sin importar que, ya no tenía el gran poder del general divino.
Sin embargo, este viejo general, que una vez luchó en la Guardia Imperial de la Guardia Real de Yulin e hizo innumerables contribuciones al Gran Ian, tenía una fuerte voluntad de luchar, tanto que Morruai se sorprendió. En particular, sabía muy bien de dónde procedía la voluntad de lucha de la otra parte. Esto hizo que le resultara aún más difícil calmarse. El clan Zhao había sufrido la gracia del emperador, pero no era el clan Mo. El abuelo de Morruai, el anterior líder del clan Mo, fue el primer ministro. En su generación, aunque aún no se había convertido en uno de los 3 ducados, seguía siendo Taichan y siempre había sido conocido como el jefe de los 9 ministros. A lo largo de los años, el clan Mo nunca había sido menos recompensado que el clan Zhao. Todo tipo de trato preferencial demostró que la familia Mo de la ciudad de Ian era una familia prominente legítima del imperio y confidente del emperador. Pero al final, el jefe de la familia Zhao, el censor imperial Zhao Guangxin, fue obligado a morir en el frente de Pingzhou. El anciano Zhao Weiyu, que estaba al borde de la muerte, no tuvo más remedio que abandonar la montaña en sus últimos años. Arrastró su cuerpo, que ya era como una lámpara al borde de la muerte, para encontrar una salida para la dinastía Li y luchar hasta la muerte. Y él, Morruai, se había arrojado a los brazos de otra persona desde el principio. No está mal que no te ridiculice. Aunque nuestro clan Mo ha recibido la gracia del emperador, hemos devuelto lo que deberíamos tener. Cuando su majestad planeaba abrirse camino hacia el reino de la materialización, la familia Mo también lo apoyó. También fui personalmente al frente en Pingzhou y casi muero como Zhao Guangxin. Lucharemos hasta la muerte. Su majestad morirá primero. Esto no es culpa nuestra, Zenzen. Después de la muerte de su majestad, un gran grupo de cultivadores de la secta Qingfen y la secta Yunxiao ingresaron a la capital de Ian. La dinastía Li cambió, y ya era una conclusión inevitable. Era inevitable que menospreciaran a la familia Mo, y ya hemos hecho todo lo posible para ayudar a la dinastía Li. Anuncios de Put Future. Si yo, Morruai, fuera el único, sería natural para mí luchar hasta la muerte por el imperio del clan Li e incluso seguir a su majestad. Sin embargo, mi familia Mo, de arriba a abajo, tiene más de 10.000 personas. No queremos sacrificar toda nuestra vida por una operación fallida que es solo una lucha inútil después del fracaso. Un pensamiento tras otro pasó por la mente de Morruai. Algunos eran inverosímiles, mientras que otros eran más o menos razonables. Pero no importa que, estas razones se usaron puramente para consolarse a sí mismo. Él mismo lo sabía. ¿Pero qué podía hacer? La gente tenía que encontrar una razón para vivir. Su mente estaba hecha un lío, pero el camino eventualmente llegaría a su fin. Vio la multitud empapada de sangre y el campo de batalla. Una batalla que involucró a varios cultivadores de núcleo dorado de alto nivel, ¿cómo podría ser una pequeña? Toda la calle estaba en ruinas. Incluso si los cultivadores de Jindan no tenían la intención de matar a las personas que vivían aquí, aún había personas inocentes que murieron. Afortunadamente, la ciudad interior no era como la ciudad exterior. Los que vivían en el centro de la ciudad eran en su mayoría cultivadores, y había muy poca gente común. Para los cultivadores, la tasa de mortalidad no era tan alta si percibían la anomalía y huían. Después de todo, la batalla entre los cultivadores del núcleo dorado no estaba dirigida a ellos. Por supuesto, la mayoría de las personas que murieron aquí eran personas reunidas por los 3 grandes clanes. Por supuesto, los que fueron a secuestrar a Li Xuanao eran todos expertos. Los participantes tenían que estar al menos en la etapa inicial de iluminación. Había un total de 3 expertos Jindan, uno de las familias Zhan y Zhao, y uno de la corte imperial. Al mismo tiempo, los 3 grandes clanes también habían hecho arreglos para que las personas estuvieran estacionadas en la periferia para brindar apoyo. Después de que el ataque sorpresa de Lu Mingchao estuvo en su lugar, las 3 grandes familias, que no habían tenido tiempo de esconderse, solo pudieron enfrentarse al enemigo de frente. Lógicamente hablando, los 2 cultivadores de núcleo dorado que la familia Zhan y la corte imperial habían nutrido estaban en la etapa intermedia y superior. No tuvieron miedo cuando vieron a Lu Mingchao, que solo estaba en la etapa inicial del reino del núcleo dorado, persiguiéndolos a toda prisa. Aunque la aparición de la teletransportación repentina fue muy extraña, y la naturaleza de la verdadera esencia que controlaba también era misteriosa y peligrosa. Sin embargo, la experiencia que habían acumulado en el largo camino de la cultivación les dijo que en este mundo, la cultivación siempre fue lo más importante. Los 2 cultivadores de núcleo dorado de etapa media deberían poder derribar el cultivador de núcleo dorado de etapa temprana muy rápidamente. Sin embargo, resultó que su experiencia pasada no se podía aplicar a Lu Mingchao.
Anuncios de Put Future. No lograron capturar a Lu Mingchao a pesar de su ataque conjunto. Esta cultivadora de núcleo dorado de la familia Lu era demasiado fantasmal e invisible. Fue extremadamente difícil restringir su capacidad de caminar a través del vacío. Si eso era todo, entonces estaba bien. Más importante aún, además de ser ágil y difícil de atrapar, el poder de matar de Lu Mingchao también era excesivamente fuerte. Si no tuvieran cuidado y Lu Mingchao se acercara a ellos, se sentirían extremadamente amenazados por la verdadera vitalidad vacía que tenía las características de la aniquilación. Al mismo tiempo, la espada mágica de aspecto simple y color platino de Mingchao era extremadamente afilada y tenía una capacidad extremadamente poderosa para transmitir la verdadera esencia. Los hizo sentir extremadamente incómodos. Asediar y luego derribarlo rápidamente. Deja de soñar. Habían atacado precipitadamente al comienzo de la batalla, pero Lu Mingchao aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque sorpresa. Si no fuera por el hecho de que los dos se cuidaban el uno al otro y que su cultivo era más fuerte, podrían haber sufrido una lesión más grave. Sin embargo, después de esta ola de ataques, los dos básicamente habían disipado la idea de acabar con Lu Mingchao rápidamente. Sin embargo, si se tratara de un asedio o batalla normal, sería extremadamente difícil obligar a Lu Mingchao a retirarse. Pensaron en muchas formas, sacaron todo tipo de cartas de triunfo y usaron todo tipo de medios explosivos, pero al final fracasaron. Lu Mingchao no codiciaba el crédito y se prolongó hasta que llegaron Li Yanling y los demás. Con los 5 Jindan reunidos, no había nada más que decir. 2 Jindan habían muerto en una batalla a muerte, y los guerreros apasionados autoproclamados restantes básicamente no tenían forma de sobrevivir. Incluso Li Xuanao sintió un sentimiento trágico y apasionado cuando vio a tanta gente morir por él. No quiero ver el final de Greatian. Levantó la cabeza y suspiró. He defraudado a mis antepasados. Después de que terminó de hablar, levantó su espada y se suicidó. Parecía que no era él quien se había arrodillado ante la familia Lu y luchado con su tío para convertirse en el emperador títere hace 2 o 3 meses. En esencia, Li Xuanao sabía que no podría sobrevivir a este prison break. Sin embargo, con algunos cultivadores de núcleo dorado alrededor, era imposible que Li Xuanao muriera aquí, incluso si quisiera. Su intento de suicidio fue detenido. Ni siquiera podía cortar sus propios meridianos. Todo su cuerpo fue sellado por la verdadera esencia del cultivador del núcleo dorado. Cuando vio a Mo Ruai cargando la cabeza de Zhao Weiyu, la mirada de Li Xuanao todavía estaba fija en él. Mo Ruai no se atrevió a mirar a los ojos a este nieto imperial. Incluso si la otra parte le escupiera, fingiría que no lo vio. 343 Capítulo 342, Viento creciente y nubes crecientes. Evento de 4 estrellas. Búsqueda de supervivientes. Recompensa. 4000 karma, un artículo de intercambio raro de 3 estrellas, un artículo de intercambio raro de 4 estrellas. ¿Eh? ¿Qué pasó? Lu Qing, que estaba cultivando en su base en la montaña Yuyan, de repente vio una notificación sobre una conquista. De hecho, este tipo de cosas eran bastante comunes. Las familias siempre se encontrarían con algunos incidentes, especialmente ahora, cuando la población aumentaba y el plato se hacía cada vez más grande. Estos eventos aleatorios también fueron una fuente importante de karma para Lu Qing. Las recompensas por un solo evento eran muy pequeñas, pero cuando se sumaban, eran bastantes. Sin embargo, la mayoría de los artículos que generalmente obtenía eran artículos de 1 y 2 estrellas. Los artículos de intercambio raros tenían muy pocas recompensas. Lo principal era la acumulación gradual de karma. Sin embargo, este era otro asunto. Un evento de 4 estrellas no era algo que los miembros ordinarios del clan pudieran desencadenar o resolver. Especialmente las palabras cazar el mal restante, le hicieron pensar que debe haber algunos problemas nuevos en la ciudad de Ian. Sin embargo, el incidente se resolvió e incluso la recompensa saltó, por lo que no debería ser un gran problema. Lu Qing continuó cultivándose en paz. Solo se detendría después de haber completado este ciclo. Recientemente, finalmente había llevado su cultivo a la cima del nivel 1 del estado del alma naciente. Podía sentir que podía llegar al nivel 2 del estado del alma naciente en cualquier momento. Aunque no fue un gran avance, en la etapa de Yuan Ying, este pequeño aumento de fuerza provocó un aumento considerable. Según la estimación de Lu Qing, si pudiera ingresar al 4.º nivel del reino del alma naciente, que estaba alrededor de la etapa media, sería invencible entre los cultivadores del reino del alma naciente. Los enemigos al mismo nivel que él ya no podrían ser su rival.
A menos que la otra parte también fuera de un tipo muy especial y también tuviera una habilidad divina o una técnica de cultivo de grado divino, entonces sería otro asunto. Sin embargo, no sabía cuánto tiempo tomaría abrirse paso. Puede tomar 1 o 2 meses de meticuloso cultivo. Por lo tanto, Lukin no tenía prisa por llevarlo a cabo. Después de todo, todavía había muchas cosas que hacer recientemente. Por ejemplo, el clan Lu reemplazaría completamente al clan Li y se convertiría en la familia imperial de Greatian, trayendo a Greatian a la era del clan Lu. Lukin sintió que todavía tenía que presenciar esta escena. Después de un rato, Lukin fue teletransportado a la ciudad de Ian. Tenía una idea aproximada de lo que había sucedido. La familia Lu básicamente había investigado todo el asunto. Las tres grandes familias que querían secuestrar a Li Xuanao no fue una decisión improvisada. Anteriormente, durante la batalla por el puesto de heredero, las tres familias apoyaban a Li Xuanao y tenían una relación con él. No eran lo suficientemente ingenuos como para pensar que podrían cambiar un nuevo mundo en el reino Ian simplemente llevándose a Li Xuanao. Esto no era realista. Sin embargo, sería diferente si se incluyera el reino Wei. Se habían puesto en contacto con el reino Wei. Según lo que dijeron, el estado de Wei ya había enviado un pequeño equipo de cultivadores de élite. Ya habían cruzado la frontera y entraron a la provincia de Ji para esconderse. Siempre que la operación de las tres grandes familias lograra sacar a Li Xuanao de la ciudad de Ian, tomarían medidas para ayudar y garantizar que podrían traer a las tres grandes familias, así como al propio Li Xuanao, de Ian a Wei. Además, también apoyaría la causa de Li Xuanao de restaurar la nación. Por supuesto, Lu Qin encontró esto muy familiar. ¿El ejército de Zheng Qi ayudaría a Li Xuanao a restaurar su país? Lu Qin probablemente no existió. Sin embargo, tenía a Li Xuanao en sus manos, por lo que, naturalmente, tenía su propio uso. La retirada podría utilizarse como moneda de cambio. De vez en cuando, podía molestar al país de Ian y a la secta Yunxiao en nombre del linaje ortodoxo del Granian. En resumen, fue bastante molesto. Incluso podría usar esto como una razón para contactar al partido realista en el país de Ian y comenzar una lucha interna. Anuncios de Put Future. Para el clan Lu y la secta Yunxiao, tal conflicto interno, naturalmente, no era un asunto que amenazara la vida. Pero al final, todavía necesitaba esforzarse un poco para resolver el problema. En su opinión, esto no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño. No fue un gran problema, porque no importaba cuántos saltaran y lucharan Li Xuanao y el Partido Realista, no podían cambiar la inminente ceremonia de abdicación. El poder de la corte imperial estaba al borde del colapso. Aunque las fuerzas restantes no eran débiles, eran un montón de arena suelta y no podían organizarse. Con el apoyo de la secta Qingfen y la secta Yunxiao, la familia Lu era casi invencible en el país de Ian. Pero decir que era pequeño, no era tan pequeño. En este punto, todavía había personas que arriesgaron la destrucción de su familia para rescatar a Li Xuanao y llevárselo. Esto demostró que los 1000 años de gobierno de la familia real Li todavía existían. 3 de los 4 grandes clanes habían venido a provocar problemas mientras corrían el riesgo de que sus clanes fueran exterminados. En ese caso, los descalzos afuera podrían tener una actitud más determinada hacia el clan Li. Esto demostró que incluso si el clan Lu heredara el trono, sería extremadamente difícil unificar la corte interior, sin mencionar la presión de la secta Yunxiao. Por supuesto, Lu Qin ya había pensado en esta dificultad cuando tomó la decisión. Sin embargo, si el clan Lu quisiera expandirse y volverse aún más poderoso desde el estado de paz, tendrían que enfrentar diferentes dificultades sin importar el camino que eligieran. Las dificultades no eran un problema, siempre y cuando fueran resueltas. Además, la traición de Li Xuanao no tuvo éxito. Si realmente cayera en manos del reino Wei, sería un gran problema. Sin embargo, no solo no escaparon, sino que también expusieron a los 3 grandes clanes. En realidad, esto podría ser algo bueno. Aprovecharon esta oportunidad para obligar a la familia Mo a tomar partido. Después de que las otras 3 familias fracasaron, le entregaron el control de cuentas a la familia Lu. Podría usar esta oportunidad para limpiar el desorden. Reduciría la presión interna que la familia Lu enfrentaría en el futuro cuando realmente tomara el control. Los 3 cultivadores de núcleo dorado que habían participado en este incidente habían muerto en el acto. En cuanto a los otros cultivadores por debajo de la etapa Hiedan, las bajas también fueron muy numerosas. Algunos de ellos no murieron en el acto y solo fueron capturados. En el futuro, todos serían condenados y decapitados. Incluso todo el clan Zhang, el clan Zhao y el clan Duan se convertirían en historia después de este incidente.
No había necesidad de enumerar específicamente los delitos. La rebelión y la traición eran dos crímenes importantes en cualquier país, sin mencionar en el país de Ian. No fue un gran problema matar a 9 familias y exterminar familias. Incluso el propio Li Xuanao sería ejecutado públicamente por los dos crímenes principales de traición y rebelión. El clan Lu había discutido este asunto internamente y decidió resolverlo lo antes posible. Querían limpiar el desorden antes de que comenzara la ceremonia de abdicación. En este caso, la persona que dio esta cruel orden fue Li Chengzong, el emperador de Gran Ian. A 700 millas de la ciudad de Ian, en una mansión en las afueras de un pequeño pueblo, un grupo de personas estaba sentada en círculo. Todos eran del reino Wei, y también eran las personas en las que Li Xuanao confiaba más para escapar del reino Ian. Eran las personas que vinieron del reino Wei para recibirlo. Eran miembros del campamento secreto del reino Wei. El campo de asuntos secretos era la agencia secreta de la gran dinastía Wei, similar al papel de la Oficina de Seguridad Nacional bajo la Corte Suprema de Gran Ian. El líder del grupo era alguien de alto estatus en el campamento secreto del reino Wei. Su nombre era Li Xuan, un cultivador de la etapa pico de Jindan. Era el subjefe del gran campo secreto de Wei y podría ser considerado como uno de los jefes del campo secreto. En el Gran Reino Wei, tenía una gran reputación, aunque no era una buena reputación, porque hubo innumerables personas que murieron trágicamente en él y en el campamento secreto bajo su mando. Otra cosa que vale la pena mencionar es que Li Xuan era un partidario incondicional del general del estado de Wei, Xia Kang. Además del enviado secreto del reino Wei, había otra persona que era del reino Ian. Esta persona llevaba una máscara blanca sin marcas ni rasgos faciales. Lo que estaban discutiendo era exactamente lo que había sucedido en la ciudad de Ian. Uno de ellos dijo: Zhao Weiyu y los demás fallaron. No lograron rescatar a Li Xuanao. También hay noticias de que el clan Zhao, el clan Zhang y el clan Duan serán aniquilados. Li Xuanao también será ejecutado por traición y traición. El Xuanji de la familia Lu está muy decidido, dijo otra persona. Parece que realmente no tienen la idea de comprometerse con las fuerzas tradicionales de la corte imperial del reino Ian. Esto es algo bueno para nosotros. Li Xuan dijo: el país de Ian estará en caos por un tiempo. Los demás a su alrededor asintieron. Uno de ellos dijo con un tono arrepentido: es una pena que el caos no pueda llegar a la secta Yunxiao. De lo contrario, el gran general realmente podría lograr el gran logro de destruir un país si diriges a tus tropas hacia el norte nuevamente. Anuncios de Put Future. El hombre enmascarado blanco de la sociedad sin rostro no había participado en su discusión. Por el contrario, sus manos estaban apretadas con fuerza, como para representar la inquietud en su corazón en este momento. Li Xuan parecía haber notado este detalle. Él sonrió y dijo: Señor Bai Yuan, por favor no nos culpe. Hemos hablado demasiado. No deberíamos haber dicho esto delante de ti. Aunque se estaba disculpando, no había sinceridad en sus palabras. El hombre llamado Bai Yuan dijo con voz apagada: no te culpo. Aunque el reino Wei contribuyó a la caída de nuestro país, sigue siendo culpa del clan Lu y la secta Yunxiao. Sí, dijo Li Yun, Li Xuanao no escapó. ¿Qué otros pensamientos tiene, señor Bai Yuan? Aunque el nieto imperial no pudo escapar y el linaje de su majestad quedó atrapado en la ciudad de Ian, nuestra sociedad sin rostro no se rendirá. Nos estamos preparando para abandonar la capital de Ian por el momento y movernos por todo el reino de Ian. Cualquiera de la familia Lu que fuera enviado como funcionario sería asesinado. Mata a los que se pasan al clan Lu, mata a todos los cultivadores de la secta Yunxiao. Señor. La lealtad de Bai Yuan, incluso si no somos del mismo país, tengo que admirarla. Li Xuan estaba lleno de respeto. No sabía cuánto era falso y cuánto era real. Sin embargo, a Bai Yuan realmente no le importaba esto. Una de las personas a su lado no pudo evitar decir: te enfrentarás a una tremenda presión del clan Lu y la secta Yunxiao. Operación silenciosa, ocultar nuestro paradero y matar sin dejar rastro. Bai Yuan dijo: sé que no soy su rival en una confrontación frontal. Sin embargo, no carecemos de fundamento en el reino Ian. Es posible que muchos soldados leales no se atrevan a ir abiertamente en contra de la familia Lu, pero seguirán siendo nuestra ayuda. Con su ayuda, no será un problema para nuestra gente obtener información o esconderse después de que lo logren. Está bien, estoy aliviado de escuchar eso. En nombre del gran servicio secreto de Wei, prometo brindar a la sociedad sin rostro el mayor apoyo en términos de mano de obra, recursos materiales y recursos financieros. Si necesitas algo, ya sabes cómo contactarnos. Muchas gracias.
Solo estamos tomando lo que necesitamos. Además, les recordaré que los 20.000 cultivadores del estado de Feiyun no pueden estar estacionados en la capital de Ian por mucho tiempo. Cuando se vayan y regresen al estado de Feiyun, la capital de Ian estará vacía. Todavía puedes crear algunos problemas allí. No es necesario que nos digas esto, naturalmente lo sabemos. Por el momento, el clan Lu no tenía idea de que una reunión secreta que una vez perteneció al emperador pronto se convertiría en una organización terrorista dentro del territorio de la gran dinastía Ian. En este momento, lo más importante para la familia Lu era abdicar y ascender al trono. Para ser honesto, 3 meses de tiempo de preparación no fue demasiado. Los diversos preparativos para la ceremonia no se consideraron grandiosos. La familia Lu realmente no valoraba esas cosas superficiales. Por supuesto, pase lo que pase, fue mucho más imponente que hace 3 meses cuando Li Chengzong ascendió al trono. El día anterior se dio a conocer oficialmente la noticia. Después de la traición y la fuga de Li Xuanao, todo tipo de rumores se habían estado difundiendo en la ciudad de Ian durante tanto tiempo. De hecho, los que estaban bien informados sabían que la abdicación era inevitable. Por supuesto, el hecho de que sucediera tan rápido todavía interrumpió la preparación mental de muchas personas. Pero ahora, nadie se atrevía a decir nada. El consorcio Li todavía tenía muchos secuaces. Aquellos que estaban decididos a estar del lado de la familia real Li, incluso a costa de sus vidas, no tenían la capacidad de causar problemas. Cuando los 3 grandes clanes se rebelaron y secuestraron a Li Xuanao, ya habían hecho su movimiento y fueron eliminados. El resto de la gente no tenía el coraje, no tenía la habilidad o no tenía una posición firme. De los 4 grandes clanes que alguna vez habían sido gloriosos durante toda una era, 3 de ellos ya habían perdido la cabeza debido a este incidente hace algún tiempo. Las vastas mansiones de los 3 grandes clanes ahora se habían quedado vacías, entonces, ¿quién se atrevería a asaltar? De hecho, al comienzo de la ceremonia de abdicación, el método más intenso fue informar que estaba enfermo y no acudir a la corte ese día. Era un avestruz con la cabeza enterrada en el suelo. Estaría bien si no lo viera con sus propios ojos. Además, incluso había muchas personas que eran buenas para ganar favores. En este momento, ya habían reconocido la situación y buscaron activamente confiar en la familia Lu. La familia Lu recibió todo esto con los brazos abiertos. El clan Lu también entendió que sería una gran pérdida de esfuerzo deshacerse de la corte imperial y construir una nueva. A los que se oponían a él, era natural reprimirlos sin piedad. Sin embargo, si hubiera personas que estuvieran dispuestas a jurar su lealtad y les mostraran amabilidad, les quedaría mucha fuerza en su futuro gobierno. Estos funcionarios que estaban dispuestos a rendirse, como Lu Mingling, Lu Tingzhou y los futuros parientes de la familia imperial, incluso los recibieron personalmente e hicieron algunas promesas que no eran ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Algunas de las figuras más importantes incluso recibieron una audiencia personal de Lu Chaoxi, el líder del clan Lu y el futuro emperador de Gran Ian. Capítulo 4K 344 Dinastía del clan Lu. Era mediodía y el sol brillaba intensamente. De hecho, el clima de hoy no debería haber sido tan bueno. Según las observaciones de los astrólogos, debería ser un día lluvioso. Sin embargo, con el gran poder de los cultivadores, esto no fue un problema. Porque la nube se la llevó el viento, se degradó y se resolvió. El viejo emperador abdicó, el nuevo emperador ascendió al trono y cambió una dinastía. ¿Cómo podría ser un día lluvioso? Li Chengzong llevaba la corona del emperador y una túnica negra con un dragón dorado. Parecía solemne y digno. El justo palacio Zhenjiang estaba justo detrás de él. Al final de los largos escalones se encontraban muchos funcionarios importantes de la corte imperial, incluidos algunos funcionarios locales y poderes locales, como sectas y clanes. Además, también estuvieron presentes personas de la secta Qingfen y la secta Yunxiao. Las nubes y la niebla se elevaban en espirales, la música inmortal reverberaba alrededor de las vigas, enormes campanillas y poderosos guerreros estaban envueltos en la niebla. Li Chengzong miró todo esto. Este era el mundo de mi clan Li Royal. Durante generaciones, había gobernado Xuanji durante miles de años. Pensó en el momento en que acababa de ser nombrado príncipe heredero. Se había imaginado más de una vez cómo llevaría al país a un estado aún más poderoso después de ser coronado emperador, uniendo a la nación y conquistando el mundo exterior. Incluso en sus sueños, nunca pensó que tal vez algún día, la gran dinastía Ian podría alcanzar el mismo nivel que el gran imperio Zhou, que había unificado todo el mundo de cultivo hace incontables años.
Incluso después de la muerte de su padre y cuando luchaba por el trono con su sobrino, no había renunciado por completo a estos pensamientos. Aunque claramente sabía que incluso si tuviera éxito en el trono, solo sería un títere, todavía tenía la sangre de la familia real Li fluyendo por sus venas. Era el heredero más legítimo al trono, ¿y qué si temporalmente era un emperador títere? En el mundo exterior, todavía había muchas personas que apoyaban a la familia Li. En la historia de la dinastía Yan, hubo algunos funcionarios poderosos que llegaron a la cima. A lo sumo, el clan Lu solo podría considerarse como un funcionario un poco más poderoso y especial. En el futuro, podría tener la oportunidad de resolver lentamente este problema. Pero ahora, bajo una atmósfera tan solemne, Li Chengzong solo sintió una gran sensación de tristeza que brotaba de lo más profundo de su corazón. La dinastía Li estaba a punto de terminar en sus manos. Después de su muerte, ¿cómo iba a explicárselo a sus antepasados? Todas las ambiciones y sueños que tuvo en el pasado se desvanecerían como burbujas. Con este pensamiento, incluso tuvo un gran impulso en su corazón. Bajó la cabeza y miró el pergamino que tenía en la mano. Quería romperlo en pedazos y maldecir al clan Lu por ser desvergonzado frente a innumerables personas. Quería arruinar la ceremonia de abdicación que el clan Lu había estado preparando durante 3 meses. Pero la impulsividad era solo impulsividad. Li Chengzong, naturalmente, no se atrevió a hacer esto realmente. Esto ciertamente haría que el clan Lu perdiera la cara e incluso arruinaría la ceremonia de abdicación. Sin embargo, para el clan Lu, solo sería un pequeño problema en el mejor de los casos y solo perderían algo de prestigio. No habría cambios sustanciales en la situación general más fundamental. Por el contrario, el precio que tendría que pagar podría no ser tan simple como su propia vida. ¿Quién sabía cuántas personas del clan Li tendrían que ser enterradas con él? Si realmente se atreviera a hacer eso, moriría sin duda. No importa cuán ingenuo fuera, Li Chengzong no pensó que tenía otra opción. Li Chengzong dejó escapar 2 respiraciones largas y finalmente reprimió todas sus ilusiones hasta el fondo de su corazón. La fuerte campana sonó, haciendo eco en todo el palacio e incluso en toda la ciudad. Era hora. Li Chengzong abrió el rollo de papel de seda en su mano y comenzó a leer desde el principio. Este fue un largo artículo de 10.000 palabras. Todo comenzó cuando el clan Li fundó la dinastía Yan. Li Chengzong recitó muchos de los grandes logros de sus antepasados. Luego, cambió de tema y habló sobre los diversos problemas a los que se había enfrentado la corte imperial en los últimos 100 años. Luego, mencionó que la familia Li fue responsable del declive de toda la dinastía Yan. Y como emperador, sintió que su responsabilidad era tan pesada que no podía soportarla. Después de eso, el tema se centró en la familia Lu y se usaron todo tipo de palabras halagadoras. Al final del artículo, se mencionó lo más importante. Como emperador del Gran Yan, estaba dispuesto a abdicar del trono a Lu Chaoxi del clan Lu. Después de que terminó de leer el artículo completo, Lu Chaoxi salió del palacio Zhengyan, que estaba detrás de Li Chengzong. Lu Chaoxi también estaba vestido con una túnica de dragón negro con un fondo dorado. Su atuendo era básicamente el mismo que el de Li Chengzong. Sin embargo, no llevaba corona. Los dos se pararon uno frente al otro. Li Chengzong se quitó lentamente la corona del emperador de la cabeza. Durante este proceso, Lu Chaoxi pudo ver que las manos de la otra parte temblaban. Podía entender el estado mental actual de Li Chengzong, pero realmente no había nada de lo que lamentarse. Esperó pacientemente y observó cómo Li Chengzong se quitaba la corona. Luego caminó hacia él. Li Chengzong levantó en alto la corona del emperador y la colocó personalmente sobre Lu Chaoxi. Después de hacer todo esto, Li Chengzong hizo una reverencia y se retiró de los escalones para pararse entre los funcionarios importantes. Aparte de los cultivadores de la secta Yunxiao que estaban viendo la ceremonia, todos los demás se arrodillaron y vitorearon. Anuncios de Put Future. En este punto, la escena más ritualista de todo el proceso de abdicación había terminado. Lu Chaoxi no volvió a mirar a Li Chengzong. Llevaba la corona del emperador y miraba al frente, con los ojos llenos de determinación. La brillante luz del sol estaba justo enfrente de él. A continuación, el mundo de Greatian sería el mundo del clan Lu. Aparte de Lu Chaoxi, Li Yanlin también estaba vestida de punta en blanco. Ella era la esposa oficial de Lu Chaoxi y ahora era la madre de Greatian. Nunca había pensado que tendría un día así. Se había casado con este hombre frente a ella por un núcleo dorado. Más tarde, los dos desarrollaron una relación profunda durante un largo periodo de tiempo, y su sentido de identidad con el clan Lu se hizo más y más profundo. Pero pase lo que pase, al principio, la unión entre ellos dos era más sobre beneficios.
Al final, se casó con un emperador. Fuera del palacio Zhenjiang, había usado su identidad como líder de la secta Qingfen para ver a Lu Chaoxi convertirse en el emperador de la gran dinastía Yan. Después de eso, siguió a Lu Chaoxi al carruaje imperial del emperador como emperatriz. Partieron del palacio Zhenjiang y despegaron. Cientos de guardias imperiales los siguieron. Volaron lentamente a una altitud de unos 30 metros. Después de eso, el emperador y la emperatriz viajarían por la ciudad e incluso por todo el país para anunciar a todos los ciudadanos de Gran Yan que tenían un nuevo emperador. Este también era un caso antiguo. Cuando la dinastía Li todavía existía, todos los emperadores de la familia Li harían esto después de ascender al trono. Durante este proceso, la secta Yunxiao también enviaría cultivadores de alto nivel para acompañarlos y mostrar su apoyo al nuevo emperador y mostrar su estatus. Esto en realidad hizo que Lu Qin se sintiera mucho más a gusto. Anteriormente, cuando Lu Qin escuchó que iban a viajar por el país, se sintió un poco incómodo. No había necesidad de pensar en ello. Después de que la familia Lu se hiciera cargo, definitivamente habría muchos votos en contra. Chaoxi y Yanlin también estaban solo en las etapas temprana y media del reino del núcleo dorado. Podría ser bastante problemático si se encontraran con una situación de asesinato. Sin embargo, no sería un gran problema si estuvieran acompañados por los cultivadores de alto nivel de la secta Yunxiao. Lu Chaoxi ascendió al trono y se estableció oficialmente la dinastía del clan Lu. Durante este proceso, Lu Qin, como patriarca del clan, recibió una fuerte invitación de la secta Yunxiao. Esperaban que él pudiera estar allí personalmente. Por supuesto, Lu Qin finalmente rechazó la oferta. En realidad, había visto toda la escena en su forma de conciencia superior. Con respecto a esto, él también estaría muy emocionado. Incluso él nunca pensó que algún día su familia se convertiría en la familia real del reino Yan. No se convirtió en emperador, pero fue el padre del emperador. Después de que se completó la ceremonia de abdicación, apareció una nueva notificación en el sistema de Lu Qin. Echó un vistazo y una sonrisa apareció inevitablemente en su rostro. Como esperaba, era justo como él esperaba. Después de que Lu Chaoxi se convirtiera en emperador, aparecería una nueva interfaz del sistema. Había pensado en esto antes. En aquel entonces, después de que Li Yanlin se convirtiera en el líder de la secta Qingfen, apareció un subsistema de secta en el sistema de Lu Qin. Eso significaba que después de que el clan Lu se convirtiera en la familia real y Lu Chaoxi se convirtiera en el emperador, aparecería algo así como un subsistema nacional. Sintió que era muy posible. Como era de esperar, llegó. Abrió la interfaz del sistema que había aparecido. Se ha detectado que un familiar se ha convertido en el líder del país y ha reunido las condiciones para abrir el subsistema nacional. Subsistema nacional. Nombre. Ian. Nivel. 6 estrellas. Anuncios de Put Future. Territorio. Prefectura de Ji, Prefectura de Jin, Prefectura de Wu, Prefectura de Xin, Prefectura de Ping, Prefectura de Feiyun, Prefectura de Shue. Ingresos. 4,81 millones de piedras espirituales /año. Gasto. 5,23 millones de piedras espirituales /año. Ingreso neto. Menos 420.000 piedras espirituales, anual. Inventario. 130.000 piedras espirituales. Dominio de la corporación Lu sobre el reino Yan. 19%. El rostro de Lu Qin se oscureció cuando vio la interfaz del sistema que había aparecido. ¿Tan trágico? Había pensado que Greatian sería un desastre después de que el clan Lu se hiciera cargo, pero no esperaba que el clan Lu fuera tan vago. La situación era peor de lo que había imaginado. No fue un problema para el país ser un país de 6 estrellas. Hablando lógicamente, la secta Yunxiao también estaba bajo el gobierno de la gran dinastía Yan. Definitivamente había más de 100.000 adeptos y cultivadores del Dharma en la secta Yunxiao, y todos eran élites. Si uno tuviera que contar la secta Yunxiao como un todo en el país de Yan, entonces el país de Yan no era realmente débil. Sin embargo, mirando hacia abajo, la situación financiera de la corte imperial ya había empeorado hasta cierto punto. El almacenamiento de la corte imperial solo quedó con 100.000 piedras espirituales. ¿Cómo podrían ser incluso más pobres que la familia Lu? ¿Un ingreso neto de menos 420.000? ¿El clan Lu tuvo que pagar más de 400.000 piedras espirituales cada año? ¿Cómo podría ser eso posible? Definitivamente no podía permitírselo. Para ser honesto, gastar más de 5 millones de piedras espirituales al año todavía estaba dentro de las expectativas de Lu Qin. Para mantener un país tan grande, el costo de personal y diversos materiales no fue pequeño. Además, había algo que tenía que ser mencionado.
Cada año, la corte imperial del país de Ian tenía que soportar una gran cantidad de asignación, que era, por supuesto, para la secta Yunxiao. Esta fue una gran suma de dinero. Aunque era pesado, tenía que soportarlo. Si la secta Yunxiao fuera obediente, definitivamente valdría la pena el dinero. Pero incluso si no escucharon a la corte imperial e incluso si querían dar órdenes, la corte imperial no podía hacer nada al respecto. Solo podían pellizcar sus narices y aceptarlo, y tenían que pagar el dinero. Lukin estaba mentalmente preparado para esto. Sin embargo, si los gastos todavía estaban dentro del rango que podía soportar, Lukin no podría soportar ver que sus ingresos fueran tan bajos. El ingreso anual de la gran dinastía Ian fue de solo 4 millones. Esto no debería haber sucedido. En aquel entonces, cuando Li Yanlin acababa de hacerse cargo de la secta Qingfen, el estado de Feiyun había experimentado cierta agitación. Primero, estaban los ghouls blancos del estado de Shui que acababan de terminar su guerra y se dirigían al sur. Luego, hubo agitación interna en el estado de Feiyun y una expedición al bosque árido del norte. Todo esto afectaría naturalmente la capacidad de producción del estado de Feiyun. En los últimos años, los problemas internos habían sido unificados por el clan Lu. Todo el estado de Feiyun finalmente podría estar unido. Después de desarrollarse hacia arriba, las pérdidas en el pasado se compensaron rápidamente y hubo un desarrollo aún mayor. Ahora, abra el subsistema de la secta y vea claramente que los ingresos de la secta Qingfen habían alcanzado alrededor de 1,1 millones. Junto con los ingresos del clan Lu, los ingresos de todo el estado de Feiyun habían alcanzado los 1,5 millones. Su situación financiera se había vuelto rica y buena, y su fuerza general había aumentado. Esta fue una de las razones por las que el clan Lu se atrevió a intervenir directamente en la situación del sur. Entonces esto podría usarse como una comparación. El país de Ian, toda la corte imperial, controlaba nominalmente 7 estados. Además, los estados del sur eran, por derecho, más ricos y fuertes que el estado de Feiyun. Pero, ¿por qué, en tales circunstancias, los ingresos anuales de la corte imperial del reino de Ian eran solo un poco más de 3 veces los del estado de Feiyun? Después de que se calmó, Lukin abrió la sección detallada de la interfaz del sistema y comenzó a mirarla con cuidado. La información proporcionada por la interfaz del sistema no podía reflejar completamente la situación detallada de un país tan grande. Sin embargo, cuando se juntaron los datos de varios aspectos, todavía podrían explicar algunos problemas. Lukin no vio el motivo del bajo stock en la recopilación de datos del sistema. Después de todo, el sistema no mostraría información pasada. Sin embargo, Lukin pudo adivinar algo. Había gastado demasiado. Li Xiwen estaba a punto de hacer un gran avance. Lukin había visto toda la ceremonia de avance. Había gastado al menos de 20 a 30 millones de piedras espirituales en los diversos materiales preciosos y la plataforma que todavía flotaba sobre el palacio. Esta enorme suma de dinero, cuando Li Xiwen la estaba reuniendo, debe haberse cortado mucho el cabello. Además, fue la batalla con el reino Wei cuando se abrió paso. La secta Yunxiao no fue a la guerra por nada. En ese momento, los dos lados aún no se habían peleado. Al comienzo de la guerra, la secta Yunxiao aún desconocía el plan de Li Xiwen. Cuando se desplegó su ejército de cultivadores, tuvieron que pedirle a la corte imperial que asignara fondos para los gastos militares. En cuanto a los 30.000 soldados de la Guardia Imperial que partieron hacia el frente y terminaron siendo aniquilados, naturalmente tuvieron que gastar una gran cantidad de dinero. Ya sea gasto militar o compensación de posguerra. El inventario se vació naturalmente. 345 Capítulo 344, Establecimiento del Jinjiwei. Si se vació el inventario, fue culpa de Li Xiwen. Sin embargo, la disminución de los ingresos de toda la dinastía no podía atribuirse completamente a Li Xiwen. Los 3 meses posteriores a la muerte de Li Xiwen fueron turbulentos. Con los 20.000 cultivadores del estado de Feiyun en la capital de Ian, la seguridad pública parecía estar bien en la superficie. Pero aún así, la agitación, incluida la rebelión de los 3 grandes clanes, había causado un gran problema en el funcionamiento de toda la corte imperial. Fuera de la ciudad de Ian, aquellos que no pertenecían al núcleo de la corte imperial no parecían estar en el centro del remolino político. Sin embargo, fue precisamente porque no estaban en el centro que las noticias recibidas de todos los partidos estaban atrasadas. Incluso hubo varios rumores, lo que lo hizo más problemático. Además, la corte imperial había estado en un estado de medio control durante este período de tiempo.
Si las órdenes del gobierno no fueran claras, los países extranjeros se saldrían de control. Debido a muchos factores, los ingresos de la corte imperial habían disminuido drásticamente, lo cual era algo muy normal. De hecho, si no se daba prisa y comenzaba a administrar el propio sistema administrativo de la corte imperial y mantenía su gobierno en nombre de la corte legítima, los ingresos del sistema probablemente caerían rápidamente, por no hablar de restaurar el sistema de ingresos de la corte imperial. Corte. Sin embargo, hubo algunas buenas noticias. Aunque el inventario de la corte imperial era pequeño y sus finanzas estaban en un estado de semicolapso, todavía había una solución. Algunos de ellos estaban incluso fácilmente disponibles. Por ejemplo, la riqueza de los tres grandes clanes. Eran leales a la familia real. Por supuesto, esto era solo para la familia real Li, e incluso para la familia Mo. En ese caso, cuando Li Shiwen estaba planeando un gran avance y no tenía dinero, ¿buscaría ayuda de las cuatro familias? Definitivamente lo harían, y las cuatro grandes familias definitivamente se lo darían. Aparte de eso, cuando la literatura histórica realmente comenzó a abrirse paso, independientemente de si era para despertar emociones en el reino Wei o para distribuir los gastos militares a la secta Yunxia o a la Guardia Imperial, naturalmente tendrían que desembolsar dinero. Con la corte imperial proporcionando una gran parte de los recursos, los cuatro grandes clanes definitivamente también habrían contribuido mucho. Pero ahora, después de su fracaso, estas familias habían sufrido una gran pérdida. Incluso después de que saquearon la casa, no lograron sacar mucho dinero. Pero pase lo que pase, todos eran familias ricas con cimientos profundos en el país de Ian. El camello de un hombre flaco era más grande que un caballo, por lo que siempre podría ganar algo. Solo de las propiedades de las tres familias en la ciudad de Ian, habían ganado alrededor de 200.000 piedras espirituales. Por supuesto, no todos ellos eran en efectivo. La mayoría de ellos eran recursos. Pero aún así, para la corte imperial que era como un estanque seco, seguía siendo una lluvia, incluso si solo era una lluvia ligera. Había que decir que, hasta cierto punto, esto había resuelto el problema urgente. Pero esta no era la raíz del problema. Si realmente quería resolver los problemas financieros de la corte imperial y digerir gradualmente el poder de toda la corte imperial para su propio uso, era necesario aumentar los ingresos y reducir los gastos. En materia de conservación, era necesario hacer una reforma audaz y decisiva. Aprovechando este caos, se suprimiría el personal redundante y se simplificaría la organización, lo que ahorraría muchos gastos de mano de obra. También era un medio para inspeccionar cuidadosamente todo tipo de proyectos de construcción y simplemente detenerlos si no había necesidad o venderlos a las fuerzas locales. Lo más importante era comenzar las negociaciones con la secta Yunxiao. Los recursos y las piedras espirituales que la corte imperial proporcionó a la secta Yunxiao cada año ascendieron a la asombrosa cifra de 1,5 millones de piedras espirituales. Era imposible detener el suministro. En el pasado, incluso Li Shiwen no se atrevía a dejar de suministrar, y el clan Lu no podía darle la espalda a la secta Yunxiao. Pero después de todo, la relación entre las dos partes estaba ahora en un período de luna de miel. Acababan de completar una cooperación relativamente grande y había algunos sentimientos entre ellos. Además, la corte imperial se enfrentaba a algunas dificultades prácticas, por lo que siempre existía la posibilidad de negociación. Esta negociación tuvo un resultado y se lograron algunos avances, pero no particularmente ideales. Anuncios de Put Future. La familia Lu sugirió que pospondrían temporalmente el tributo durante los últimos 1 o 2 años y lo devolverían lentamente en 2 años, pero la secta Yunxiao lo rechazó. La guerra con el reino Wei no había durado mucho y realmente no se había desarrollado hasta el punto de una guerra total. Además, las dos partes habían pasado la mayor parte del tiempo en una confrontación. La verdadera batalla solo había durado unos pocos días. Sin embargo, las batallas que tuvieron lugar en los últimos días fueron extremadamente intensas. El hecho de que casi todos los guardias imperiales de élite de la gran dinastía Ian habían sido asesinados también estaba claro. Aunque la guardia imperial fue aniquilada casi por completo, principalmente porque la secta Yunxiao los envió intencionalmente a la muerte, después de todo, seguía siendo una batalla real. Si la intensidad de la batalla no estuviera en un cierto nivel, no habría terminado así. La secta Yunxiao estaba sosteniendo el campo de batalla más grande después de todo, y habían gastado muchos recursos. Si la corte imperial quisiera cortar su suministro, definitivamente no lo harían.
Para decirlo sin rodeos, la razón principal por la que la secta Yunxiao apoyó la ascensión de la familia Lu fue que esperaban que la familia Lu hiciera cosas. Por supuesto, este llamado a hacer cosas fue proporcionar a la secta Yunxiao. Cortar el suministro no era una opción. Sin embargo, la secta Yunxiao no era completamente irrazonable. También sabían que el clan Lu acababa de hacerse cargo de la corte imperial y enfrentaba verdaderas dificultades. Por lo tanto, acordó reducir una parte del crédito y compensarlo más tarde. Sin embargo, no importaba cuánto intentara ahorrar dinero, había dos aspectos en los que no podía ahorrar dinero. Primero, el clan Lu tuvo que hacer un esfuerzo para mantener sus derechos de gobierno directo en Jizhou y Jinzhou. Esto dependía de la situación de cada región. Era imposible atravesar todo de una sola vez. Es posible que algunos lugares deban resolverse enviando tropas, mientras que otros solo necesitan enviar oficiales con la habilidad suficiente. El segundo y más importante punto fue el gasto militar. La corte imperial había asignado fondos a las distintas guarniciones en varios lugares. De lo contrario, habría grandes problemas en la zona. Aunque la fuerza de las guarniciones locales no era muy fuerte, y eran una mezcla de buenos y malos, la reforma solo podía discutirse en el futuro. Por ahora, la estabilidad seguía siendo la prioridad. En cuanto al ejército central, al que la corte imperial podía informar directamente, necesitaban invertir más en él. En el pasado, el ejército central de Gran Ian se refería al ejército imperial de los guardias reales de Yulin. Pero ahora, todos habían sido eliminados. Sin embargo, esta situación no podía durar mucho tiempo. Desde la perspectiva del nivel central de la dinastía, lo primero que había que hacer era reconstruir el ejército central. La corte imperial todavía tenía que tener sus propias fuerzas armadas. A los restos de la guardia imperial solo les quedaban unos pocos miles de personas. Una pequeña parte de ellos había sido leal a la familia Li en el caso de Li Xuanao y fueron enviados a la guillotina. Al final, quedaron menos de 2000 personas. Además, estas 2000 personas, independientemente de su fuerza, su moral también era extremadamente baja. Pero no fue desesperado. La principal razón de su baja moral era su confusión sobre el futuro. Lu Chaoxi ya había trabajado duro para resolver este problema. Por un lado, se reunió personalmente con los soldados restantes del ejército imperial y luego nombró a un descendiente directo del clan Lu para ingresar al ejército imperial. No era otro que Lu Weiwen. Weiwen se había ganado el respeto del ejército imperial con la gran espada en la mano. Se había ganado a algunas personas con su identidad como la nueva familia real y su personalidad bastante franca. Por supuesto, no importa lo bien que lo hicieran en esta área, a la guardia imperial solo le quedaban 2000 hombres. Estabilizar la moral del ejército era una cosa, expandir el ejército era otra. Con estos 2000 guardias imperiales como columna vertebral, Lu Chaoxi emitió una orden para reclutar soldados en la ciudad de Ian y sus alrededores. El requisito mínimo era estar en la última etapa de la refinación de Qi. El trato que recibieron, en comparación con el ejército imperial del pasado, no solo no disminuyó, sino que incluso mejoró. Todavía había algo de atracción por esto. Después de todo, muchas personas querían ingresar al antiguo ejército imperial, pero no pudieron. Aunque la gente de la ciudad de Ian todavía estaba conmocionada y sospechaba después de que la familia Lu asumiera el gobierno, y aunque muchas personas no se opusieron abiertamente a la familia Lu, todavía extrañaban a la familia Li. Sin embargo, pase lo que pase, todavía había algunas personas que, para empezar, no estaban interesadas en la familia real Li, o aquellos que simplemente menospreciaban al gobernante. En realidad, esto podría ser más convencional. Después de todo, los cultivadores inmortales eran diferentes de la gente común. La mentalidad de orientarse a sí mismo y respetarse a sí mismo era en realidad más corriente. Además, los cultivadores a menudo tenían una larga vida útil. A medida que vivieran, los mortales que conocían en el pasado cambiarían uno tras otro, y el concepto de familia y país se debilitaría. Era natural que a tales cultivadores no les importara la corte imperial. Sin embargo, no les importaba su país de origen, sino sus intereses. Anuncios de Put Future. La oferta de la corte imperial de reclutar nuevos miembros del ejército imperial fue suficiente para mover muchos cultivadores de condensación de Qi. Además, incluso algunos cultivadores de establecimientos de la fundación recibirían un precio correspondiente. Esta ganancia fue muy buena. Además, después de convertirse en parte del ejército imperial, el campamento en sí estaba ubicado en una rama de 5º nivel de la vena espiritual en la capital de Ian. Si estuvieran de servicio para proteger el palacio, tendrían la oportunidad de cultivar en la vena espiritual de nivel 6.
Sin embargo, eso no significaba que el ejército imperial reclutaría personas solo porque habían alcanzado este estándar. Todavía había una necesidad de una revisión política. Aquellos que querían ingresar a la Guardia Imperial tenían que al menos investigar sus antecedentes. No podían cometer ningún crimen y no podían tener una conexión demasiado profunda con los tres grandes clanes. Incluso si no se inclinaban por el clan Lu, al menos tenían que ser neutrales. Para aquellos que están por encima de la etapa de establecimiento de la fundación, siempre que tengan los antecedentes adecuados, no habría ningún problema en reclutarlos. Los cultivadores de refinación de Qi eran diferentes. No todos los cultivadores de refinación de Qi en etapa tardía con antecedentes limpios serían aceptados. Habría demasiados de ellos, y no sería bueno para las finanzas de la corte imperial, que ya estaban bajo mucha presión. Solo había 3000 espacios para el nuevo ejército imperial. Era claramente poco realista restaurar el ejército imperial a su pico de 30.000. Lu Chaoxi planeó aumentar el número de tropas a 10.000. Incluyendo los 2.000 viejos soldados del ejército imperial, serían 5.000. Los 5.000 restantes serían transferidos del ejército del estado de Feiyun que estaba estacionado en la capital de Ian. El grupo de cultivadores del estado de Feiyun estaba a punto de regresar. Habían estado en la ciudad de Ian durante casi medio año. Este ejército de cultivadores era la élite del mundo de cultivo del estado de Feiyun. Había descendientes directos de un gran clan familiar y discípulos principales de la secta Qingfen. Podían organizarse para luchar, pero no podían defenderse afuera por mucho tiempo, ya que eso no era adecuado. Pero no podían regresar todos a la vez. Lu Chaoxi iba a ser el emperador en la ciudad de Ian. Tenía que tener suficiente poder en el que pudiera confiar y ser lo suficientemente confiable. En las circunstancias actuales, ¿qué podría ser más tranquilizador que los cultivadores del estado de Feiyun? Había muchas personas del clan Lu que se quedarían en la ciudad de Ian para trabajar. Una gran área alrededor del Palacio Imperial, que solía ser el territorio del clan Li, ahora estaba ocupada por el clan Lu. Además, muchos cultivadores de la secta Qingfen también habían sido contratados para ocupar muchos de los puestos oficiales que faltaban en la corte imperial. Había miles de personas en estos dos grupos. Esta vez, incluso agregaron 5.000 cultivadores al ejército imperial. Aparte de los cultivadores ordinarios, Lu Chaoxi, el emperador, naturalmente se quedaría en la ciudad de Ian. Aparte de él, Ming Chao también se quedaría. Después de que Yan Lin regresara al estado de Feiyun para ocuparse de algunos asuntos, también se quedaría en la capital de Ian durante un tiempo relativamente largo. Aisande también fue invitado, y se convertiría en el censor imperial del Gran Ian, uno de los 3 duques. En este caso, no sería un gran problema para 4 cultivadores de núcleo dorado mantener el fuerte en la ciudad de Ian. Si hubiera algún problema que los cultivadores del núcleo dorado no pudieran resolver, Lu Qin podría apresurarse a ayudar ya que tenía la pestaña de intercambio de resurrección. En términos de poder militar, además de la reconstrucción del ejército imperial, había otra área que requería más inversión. Lu Wenen estaba a cargo de esto. Una parte considerable de las fuerzas confiables de la corte se había movilizado para establecer un nuevo departamento llamado Guardia Uniforme Bordado. Este nombre sin duda fue dado por Lu Qin. Esta era una agencia especial. Bajo la guía de Lu Qin, Lu Chaoxi tuvo muchas ideas nuevas. En el futuro, las funciones de la Corte Suprema serían reducidas. El Departamento de Arrestos y el Departamento de Sentencias serían los principales responsables del trabajo relacionado con la seguridad pública. En cuanto a las funciones de supervisión de los funcionarios, recopilación de inteligencia externa y realización de misiones especiales, serían despojadas de la Corte Suprema y entregadas a la Guardia de Brocado. Después del establecimiento de los guardias de uniformes bordados, su primera tarea fue trabajar con los funcionarios que el Tribunal Central había enviado a las provincias de Yi y Jin para resolver los asuntos del gobierno local. Uno al aire libre y otro en la oscuridad, limpiaron la situación local. Los oficiales en la superficie no encontraron ninguna dificultad. Naturalmente, era mejor si podían resolver el problema directamente. El Jinjiwei que siguió solo necesitaba hacer un trabajo de recopilación de inteligencia. Sin embargo, si el funcionario en la superficie no tenía éxito, entonces Jinjiwei tendría que tomar medidas. En realidad, esta era la tarea más importante de toda la corte imperial. Quería recuperar el control de las 2 provincias que en el pasado administraba directamente la corte imperial lo antes posible. Para garantizar que este objetivo se pudiera lograr sin problemas, la corte imperial, que había renacido, ya estaba operando a toda velocidad.
Aunque había muchos problemas en la corte imperial, solo podían resolverlos mientras trabajaban. Durante este período de tiempo, Lu Chaoxi comprendió profundamente lo difícil que era ser emperador. Cuando envió a su hermano menor Lu Chaoe, se quejó. Si lo hubiera sabido antes, habría insistido en que tú fueras el emperador.